Internacional contra las Violencias Machistas, aquí en la Florida Sabeína. Tenemos a compañeras de Furia Mexicana, Viridiana Rodríguez, y del colectivo Maloca Colombia, Luz Elena Ramírez H., que nos van a acompañar hoy para explicarnos sobre la situación en nuestros países de origen, sobre todo México y Colombia, que está atravesado por muchas violencias institucionales de Estado contra las mujeres y sobre todo migrantes y solicitantes de asilo, tanto en territorio colombiano-mexicano como cuando llegamos aquí a España, a Cataluña. Entonces, este es un espacio relajado, tranquilo, vamos a conversar sobre nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestras reivindicaciones, desde nuestros propios espacios y de los espacios que hemos construido en red. Entonces, por ejemplo, Luz, cuéntanos un poco sobre el colectivo Maloca, sobre tu historia aquí, o sea, este es un espacio para hablar sobre nuestra propia experiencia, para que las vecinas y los vecinos de la Florida conozcamos el por qué migramos. No solamente hay una causa migratoria, sino que hay multiplicidad de causas. Muchas veces se cree que es por una cuestión económica, que sí, también lo es, pero queremos dar a conocer muchas otras causas de migración y por qué estamos aquí y por qué nuestras luchas. Entonces, el orden puede ser Luz, Viridiana, contarnos su experiencia de migración, el contexto social, político en vuestros países, y si las compañeras que están aquí quieren intervenir por sus causas migratorias, también podéis participar. Entonces eso, Luz, comenzamos contigo. Bueno, entonces empiezo. Bueno, primero, buenos días. Hoy es un día de una conmemoración de una lucha muy importante, que es el Día Internacional contra la Eliminación de las Violencias de Género. Y importante recordar que este día tiene origen en la conmemoración del asesinato de 3 hermanas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas en 1960 por luchar contra la dictadura en República Dominicana, y que el primer día en que este día se conmemoró fue justamente en Bogotá, en la capital de mi país, en 1980, en un encuentro de mujeres que se realizó y que luego eso ha sido recogido y que hoy día representa todas las luchas que desarrollamos las mujeres en contra de todas las manifestaciones de violencia. Bueno, entonces ahora, después de hacer este recordatorio que es muy importante, un poquito cuento qué es Maloca. El colectivo Maloca nació hace 20 años, ya este año estamos de 20 aniversario, ya hace mucho tiempo, y nació impulsado por personas colombianas que llegaron producto de la persecución política a Cataluña, y que aquí también con personas catalanas vieron la necesidad de articular un espacio de solidaridad con una carga política. El colectivo Maloca no es una ONG, nosotras no somos una ONG, somos más un espacio de militancia que busca, por un lado, apoyar procesos organizativos de base en Colombia. Actualmente estamos, digamos, apoyando procesos organizativos de las víctimas del terrorismo de Estado, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, comunidades campesinas y comunidades indígenas, sobre todo en el departamento del Cauca, que son de una zona del sur del país y que han vivido unas violencias por sus territorios y que luchan por permanecer en sus territorios con sus prácticas comunitarias ancestrales y sus formas organizativas. Y pues claro, esto afecta mucho a las mujeres, que ya de eso hablaremos. Y procesos de organización de mujeres en Medellín, que están denunciando las múltiples violencias, especialmente las violencias policiales, en todas las manifestaciones que se han venido dando en los últimos años de ascenso de la movilización social en Colombia. Y aquí buscamos, por un lado, denunciar la situación de violencia política que persiste en Colombia. Hay mucho desconocimiento de la situación en Colombia, pues a pesar de que aquí se hacen charlas, etcétera. Y Cataluña históricamente ha tenido una relación muy fuerte de solidaridad con Colombia.
y hay espacios pues ya con bastante recorrido de denuncias sobre la situación en Colombia. Y desafortunadamente, pues esa situación no cesa, ¿no? Desafortunadamente hoy, pues esto lo podemos ir conversando. El flujo de personas que provienen de nuestros territorios continúa siendo muy alta y es producto, pues por un lado, de la violencia política que persiste, a pesar también del cambio de gobierno que se ha dado recientemente, pues también los cambios son lentos y más en un país donde el uso de la violencia política ha sido histórico y hace parte del ADN de las clases y de las élites dominantes, pero también por la situación, la situación económica de empobrecimiento que se ha venido agudizando después de la pandemia. Entonces se mantiene y pues aquí luchando también, denunciando el racismo institucional que nos atraviesa como mujeres, como migrantes, y pues que tiene también aquí una connotación política porque hay unos intereses económicos muy importantes en nuestros territorios por parte de empresas españolas y de empresas catalanas. Entonces hay una intención de silenciar ese fenómeno de desplazamiento de las poblaciones y de las personas y de aparentar pues que en Colombia todo está mejor, todo está bien, ¿no? Entonces aquí cuando llegamos pues nos encontramos frente a situaciones de vulneración de los derechos, de vulneración de los acuerdos y de los tratados internacionales que tiene España en relación con las personas solicitantes de protección internacional. Y pues después nos encontramos frente a todo el racismo de la ley de extranjería. Entonces, pues bueno, Maloca está en todo eso. Bueno, bien, nos has hecho un recorrido de Maloca, pasamos a Viridiana y luego volvemos con algunas cosas que has dicho que me llaman la atención. Gracias. Bueno, Furia Mexicana es muy joven todavía, es muy pequeña, todavía está creo que en proceso de definirse hacia dónde y qué tanto queremos abarcar. Prácticamente nació en la pandemia, justo en un 8M. Fue la primera vez que nos reunimos mexicanas aquí en Barcelona, casi que por casualidad. Y a partir de ahí nos identificamos como con el deseo y las ganas de querer hacer algo por las mujeres migrantes de aquí y al mismo tiempo, y en medida de lo posible, por mujeres de México también. Incluso durante este proceso también nos ha tocado tocar también a mujeres migrantes de otros lados, ¿no? O sea, no solo a nuestras compas, ¿no? De México. Y ha sido un proceso muy bonito. Aún no somos una organización que esté constituida, que esté jurídicamente representada ni nada, pero creo que todas tenemos el deseo de que llegue a serlo, ¿no? En cuanto a la parte de México, bueno, sabemos que México es como un punto fuerte en tema de migración, no solo por su propia migración, sino por ser punto de conexión de Centroamérica y bueno, gran parte hacia Estados Unidos, ¿no? Hay mucha problemática en cuanto a lo que la migración es y los problemas que hay alrededor de la migración, ¿no? O sea, con todo lo que eso implica, no solo es si la gente se va o se queda o si las caravanas migrantes llegan a un punto y qué va a hacer, ¿no? O sea, de qué van a comer, dónde van a estar, qué va a propiciar, sino hay una infinidad de cosas y de problemáticas que se desencadenan de todo esto que tocan a mucha gente, ¿no? Desde cosas pequeñas como malestares, no sé, se entrevista a alguien y que dijo algo que no le pareció a la sociedad mexicana, por pequeño que sea, ya hay un descontrol y hay un rechazo mayor, ¿no? Hacia los migrantes que de por sí ya lo tienen complicado. Hasta problemas de trata, ¿no? O sea, problemas de desapariciones de hombres, de mujeres, de niños, de narcotráfico. Hay muchos problemas alrededor más los problemas políticos y lo que toca en la comunidad a cada quien, ¿no? Entonces, prácticamente, además de tratar nosotros temas de feminicidios, que para nosotros es muy importante, claro que también como migrantes nos toca mucho este tema de querer ayudar a otros migrantes que también
no solo porque llegaron aquí en las condiciones que sean, sino que muchos de estos migrantes, sobre todo mujeres principalmente, llegan por situaciones difíciles de violencia de género, situaciones de amenazas, situaciones de no solo de deuda, sino de deuda con las personas no indicadas, ¿no? O sea, en donde ya son amenazados prácticamente. Hay muchas condiciones difíciles para quienes llegan aquí. Obviamente no todas llegan en las mismas condiciones. En mi caso particular no fue así. Prácticamente yo llegué por tema de trabajo de mi esposo aquí y la verdad es que les mentiría si les dijera que he sido realmente vulnerada en algunas cosas, pero veo lo que pasa también con todas las demás migrantes, no solo aquí, en muchos lados, y no solo mexicanas, sino de muchos países. Vale, tú has hablado acerca de las caravanas migrantes, Sí. de los feminicidios y todas estas violencias que pasan contra las personas migrantes, pero sobre todo contra las mujeres. Sí. ¿Conoces alguna historia? ¿Sabes? Es que hay muchísimos casos, o sea, no me ha tocado hasta hoy en día tener el acompañamiento con alguna de estas mujeres de primera mano, pero estamos pendientes de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, ni siquiera es información escondida, ¿no? Es cosa de ir, buscar en internet un poquito, encuentras mucho, ¿no? Encuentras casos, o sea, desde las personas que salen en las noticias, de las personas que salen en redes sociales buscando a un familiar, gente dando su testimonio y es una tras otra, tras otra, tras otra. Y lo sabemos porque incluso no solo es un tema en la migración, ¿no? Muchas de estas situaciones las vivimos mujeres que ya vivimos en el país, ¿no? O sea, por ejemplo... ¿Puedes contar un poco qué es la caravana migrante, quizás, para las vecinas y vecinos que no saben Claro, qué es? prácticamente... Ah, Sí, es que en el mundo hay claro. muchas caravanas migrantes, pero están invisibilizadas. Y en el caso de México, de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, es como muy popular. Se ha internacionalizado muchísimo, pero por eso pido, Viridiana, que nos Claro. expliques un poco, porque en Sudamérica también tenemos otras caravanas migrantes. Sí. Bueno, luego hablaremos de eso, pero Claro. cuéntanos un poco. Prácticamente son grupos de personas organizadas que van precisamente en conjunto, en caravana, ¿no? Partiendo desde su lugar de origen para llegar al destino al que quieran llegar, ¿no? La mayoría, se entiende, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente en todo este proceso se van encontrando infinidad de problemáticas. Hay quienes quieren hacer las cosas desde el lado legal, meten permisos de asilo político, entre otras cosas, o simplemente que quieren entrar, o hay quien sí intenta a lo mejor tal vez tener la visa para poder pasar muchas cosas, pero por ejemplo, el caso del asilo, un trámite de estos, hay personas que llevan 3 años esperando a que se resuelva su trámite, ¿no? O sea, y no son una, no son dos, son muchísimas personas, ¿no? Las que están en esa situación, que además vienen en un tema de desesperación por las condiciones en las que están viviendo, ya sea económicas, ya sean por, todas las que ya he mencionado antes y seguro muchas otras más, ¿no? Entonces, o sea, son grupos de personas grandísimos por lo regular, ¿no? En donde se van un poco apoyando, exacto, ayudando, apoyando. Y andando, claro. Sí, claro, porque no se cuenta con los recursos. Exacto. Claro, prácticamente gente dejando todas sus pertenencias, todas sus cosas a sus familias, pero también dentro de estos grupos se ve de todo, ¿no? O sea, no solo antes era más probable que fueran hombres, ¿no? Ya cada vez se va incluyendo más a mujeres y niños, ¿no? Incluyendo mujeres embarazadas, lo cual es sumamente complicado, no solo por todo el traslado, sino los peligros que hay. Es que ni siquiera puedo, quisiera transmitirles, ¿no? O sea, como la cantidad y la magnitud de lo peligroso, de lo difícil que es esta situación, porque
no solo es vamos caminando hasta que lleguemos, es vamos caminando con el miedo, sin dinero, extorsionados. Hay gente del narco que recluta a las personas, desaparecen personas. Hay, por ejemplo, incluso, no sé si han llegado a escuchar, hay un tren en México que se llama La Bestia, que va del sur, de la frontera sur de México hasta el norte. Hay grupos, no sé si en este caso también aplique la palabra caravana, creo que se podría decir algo parecido, en donde esperan a que salga del sur de México para subirse, obviamente sin pagar ni nada, ¿no? O sea, son trenes de carga y todas esas personas se suben hasta que puedan llegar. Pero en el Inter no es que van adentro de los vagones, van sobre el tren, van a los lados del tren. Este traslado puede durar días, ¿no? O sea, incluso un mes, ¿sí? Entonces, sin comida ni nada, es la gente, o sea, prácticamente, y dentro de esto también sufren extorsiones, ¿no? O sea, hay quienes les dicen, tienes que pagar, y si no, o sea, los avientan del tren si no pagan esas cuotas, ¿no? Hay grupos de mujeres también, bueno, de hombres, de mujeres en muchos lados, pero principalmente, por ejemplo, si pueden buscar en algún momento, hay un grupo que se llama Las Patronas, que están en Veracruz, que son un grupo de mujeres, hasta donde yo me quedé como 14 mujeres, que desde 1995 están preparando comida y mientras pasa el tren van aventando las bolsas de comida para los migrantes y pues las que han pasado, ¿no? O sea, en ese proceso ha sido complicado. Han visto gente caerse, han visto gente siendo aventada, el hambre que han pasado. Los accidentes también pasan, o sea, si te quedas dormido, o sea, te puedes caer en cualquier momento. Y bueno, así como esto, o sea, muchas otras, ¿no? Hay que atravesar el río o la barda, o sea, hay infinidad de gente que muere ahogada en el río, niños, mujeres, bueno, hombres también, obviamente todo el mundo, pero muy lamentable que incluso niños estén en esa situación, ¿no? Porque el nivel de desesperación de los padres es increíble, ¿no? O sea, para esto. Luz, tú nos hablabas del racismo institucional cuando una ya llega aquí a España, a Cataluña, por la razón que sea como solicitante de asilo o como migrante que nos arriesgamos a cruzar el charco. Explícanos un poco sobre ese racismo. Vale, bueno, pero ¿puedo decir algo? Sí, sí, no, claro, claro. Lo que señalaba Viridiana, o sea, es que es claramente estas situaciones de desespero, o sea, que uno se pone en el lugar de una persona con criaturas pequeñas o embarazada, que la puede empujar y obligar a huir del sitio donde vive y arriesgar su vida y poner en manos de traficantes de seres humanos y de las mafias su seguridad para poder llegar a otro sitio. O sea, pues, o sea, que es algo que uno debería empatizar con esa situación, porque también son las situaciones de los cayucos que llegan aquí por el Mediterráneo, de las criaturas que intentan atravesar la frontera en los bajos de los camiones. Entonces, eso no es más que la situación de neocolonialismo en el que en nuestros territorios las empresas han llegado, arrasan con los recursos naturales, se quedan con ellos, y luego lo único que les queda para seguir extrayendo riqueza es extraer la fuerza de trabajo, porque pues las personas que sobreviven y llegan a los países del mundo que se enriquece, pues es mano de obra barata sin derechos aquí y o sea, hablo en Europa o en los Estados Unidos. Entonces, que esas situaciones se vienen agudizando porque después del COVID la crisis económica mundial pues empuja a que las personas tengan que huir. Y en el caso de Colombia, que había sido y que sigue siendo expulsor de población por toda la situación de conflicto armado, en todas las zonas de frontera, que es donde se aloja la mayor parte de las personas desplazadas, del desplazamiento interior, porque para las personas que nos estén escuchando, Colombia es uno de los países del mundo con mayor número de desplazados internos. Cerca del 10% de la población, Colombia es un país de más de 40 millones de habitantes, el 10% de la población ha sido desplazada internamente y esos desplazamientos han significado
episodios de terror, de masacres, desapariciones forzadas, o sea, unas historias que, como contaba también Viridiana, si uno no ha estado en esas realidades, que creería que es una historia que le están explicando, que es una película, pero eso ocurre en la vida real, o sea, unas expresiones de terror y de maldad que rayan en lo, o sea, que son terribles. Y eso ha sido para quitar a la gente de sus territorios, para quedarse con las tierras, para poder hacer un megaproyecto, para poder poner una represa, para poder sacar oro. Ese es el origen de por qué a la gente la sacan de sus territorios. En todos los sitios es para quedarse con su riqueza. La gente sale huyendo, dejando por el camino duelos sin realizar, sin saber el destino de sus familiares, corriendo con lo que tienen puesto y llegando a engrosar los territorios, los cordones de la pobreza y de la miseria y a trabajar en lo que puedan. Y pues además esto sobre todo en las comunidades rurales, ¿no? Y Colombia, que esto lo ha hecho mayoritariamente, tanto internamente como en los países de frontera, Ecuador, Venezuela, Panamá, Brasil, también en los últimos años se ha convertido en receptora de población migrante. Entonces, toda esa situación que se ha venido en Venezuela ha impactado con una llegada muy, muy importante de personas venezolanas, pero también de personas colombianas que habían venido hace años en Venezuela, porque Venezuela fue un país que en los años 80 y 90 pues tuvo una bonanza económica muy importante producto de las rentas petroleras, entonces muchas personas colombianas que se afincaron en Venezuela han tenido que regresar y eso ha significado en Colombia el aumento también de la xenofobia. Desafortunadamente es un país que, entonces ahora voy a conectar con el tema del racismo institucional, una sociedad que ha sufrido en sus carnes lo que ha significado sufrir el estigma de salir de Colombia, recibe personas de estos países y a su vez es xenófoba con estas personas y ha sufrido xenofobia, unos casos de xenofobia, o sea, son las personas venezolanas las que hoy en día pues están en las peores situaciones económicas, aceptando los peores trabajos, sin derechos, bueno, la vulneración de todos los derechos de estas personas, son acusados de que son los delincuentes, bueno, etc. Todo lo mismo que pasa con los colombianos, nosotros lo estamos haciendo a su vez con las personas hermanas del país vecino, pero además se está viviendo un fenómeno que también está siendo muy desconocido en el propio Colombia, y es como esas caravanas de migrantes ya están atravesando América del Sur y están atravesando el tapón del Darién, que es la zona fronteriza de Colombia con Panamá para ir a América Central. Y ese tapón del Darién, pues, o sea, no se sabe cuántas personas han muerto producto de los accidentes, del hambre, de las condiciones de salud, o cuántas han sido asesinadas, porque esa zona es controlada por el paramilitarismo colombiano. Y personas de Senegal, de Cuba, de otros países de América, venezolanos, pues se atraviesan por allí, y esto mismo en Colombia pues tampoco es demasiado conocido, pero está tomando tal magnitud que empieza a ser ya denunciado por medios de comunicación, ¿no? Entonces lo que vemos es que este mundo pues está mal, ¿no? Está mal repartido y que hay que cambiarlo. Entonces ahora tocando con el tema de lo que llamamos el racismo institucional, pues tiene que ver justamente con esto que estaba hablando, o sea, como los países que han, por determinadas características, son los países centrales del capitalismo central, industrializados, que son además los que hegemonizan el conocimiento, son los blancos, los europeos, los civilizados, pues a los que no estamos no estamos en esa categoría, somos como los otros, ¿no? Los otros, los incivilizados, los negros, los mestizos, las mujeres que estamos de esos países, y que nos corresponde como ese lugar, ¿no? de la otredad. Y cuando llegamos aquí, producto de toda esta situación, o sea, ya sea porque salen de nuestros territorios en búsqueda de un mejor futuro, porque no hay otra manera para uno decir que se viene uno a otro país que no conoce, buscando mejorar, siempre buscando mejorar. O sea, yo creo que no hay nadie que salga. Y además, España es un país que también ha tenido muchas personas migrantes, tanto internamente, aquí en Cataluña recibió mucha migración de personas trabajadoras de otras partes del Estado español, pero también ha sido unas personas que han migrado a otros países, que se han tenido que ir a Alemania, a Suecia, a México,
huyendo de la guerra civil, pero después cuando aquí la situación económica estaba difícil, muchas familias de los sectores populares españoles tuvieron que ir a buscar trabajo a otros, o sea que no estamos aquí hablando de un fenómeno que no se conozca. Pero también las personas que somos víctimas de la violencia política. Entonces, pues salimos del país con lo opuesto, pues porque también hay una diferencia entre el proceso migratorio cuando es una decisión, cuando tú tomas la decisión y me voy y a echar suerte, vendo lo que tengo, me organizo mentalmente también, inicio el proceso de pensar, bueno, ¿con qué me voy a encontrar allá? Pero lo hace conscientemente a las personas que tienen que huir por salvar su vida, que es el caso de las personas que somos víctimas de violencia política, ¿no? Entonces no queda ese momento, no es una decisión. Tú te ves obligado a salvar la vida y a salir de tu país a donde puedas y cada quien en mejor o en peores condiciones, ¿no? Y llegamos aquí y con lo que nos encontramos es con una sociedad en donde, bueno, habría que pensarse cómo acogemos a las personas que vienen de fuera, a las personas de aquí, si en realidad se da esa acogida y si esa acogida es para todas las personas. Yo creo que se vio también recientemente con esta guerra que tenemos aquí a las puertas de Europa en Ucrania, toda esta movilización de solidaridad ciudadana y de recursos económicos para poder ayudar a personas de Ucrania, que no se ha puesto en otros casos, en otras condiciones de personas que también están huyendo de guerras. Entonces, bueno, ahí dejo la pregunta. ¿Y qué sistema de acogida se da aquí? Y después, cuando estamos aquí, pues todas las muestras de racismo institucional pasan desde la desconfianza hacia nuestro testimonio, entonces, ¿qué nos trajo acá? Porque si uno viene aquí y explica a las autoridades que está huyendo de Colombia porque ha recibido amenazas o porque le están extorsionando o porque fue víctima de sobreviviente de un caso, pues venga a ver, pruébelo, y tiene uno que verse en la situación de demostrar que eso ha ocurrido, y además en un contexto en el que se desconoce qué pasa en Colombia, o sea, un país que lleva metido en un conflicto armado más de 50 años, donde existen grupos armados de extrema izquierda, las guerrillas, pero también existen grupos paraestatales de extrema derecha, que son los grupos paramilitares, y donde además el Estado mismo ha sido otro actor de la violencia, y donde además hay actores del narcotráfico y de la delincuencia común que también amenazan, extorsionan. Bueno, entonces es una situación que aquí se desconoce, que a la gente tiene que partir de que no le creen su testimonio, tiene que demostrar pruebas, acoger los documentos, demostrarlos, etcétera. Y nos damos de dientes contra la realidad, que no hay citas, que llegamos aquí y el mes perentorio que tienen las personas para poder solicitar esa primera cita, pues no hay citas y tienen que estar durmiendo en la calle, si tienen criaturas, para solicitar la tal cita, para que le den un papel en el que ese papel es la cita, a ver a cuándo le va a llegar. Y mientras tanto quedar en una situación en que no tienes aquí red, muchas veces, o la red es una red muy frágil, una red que no te puede acoger más allá de los primeros días de llegada, con muchísima desinformación de quien llega y a buscarte la vida de manera irregular. Y en el caso de las personas colombianas, pues es la principal nacionalidad solicitante de asilo y también la principal nacionalidad a la que se deniega el asilo, porque como en Colombia hubo un proceso de paz en el año 2016, entonces aquí un poco la política del Estado es que aquí estamos en un posconflicto. Entonces, como ya las condiciones han mejorado en Colombia, pues claro, ¿cómo va a seguir llegando aquí la gente amenazada de sus territorios? Y esto, pues, con además la situación de que también somos la primera nacionalidad de infancia en situación irregular. Cerca del 60% de las personas colombianas en situación irregular son niños y niñas. Entonces, claro, eso agrava toda la situación, además en un contexto en el que no hay recursos suficientes y en un sistema que para quienes logran acceder al sistema de acogida es asistencialista y es vulneratorio de sus propios derechos. Entonces, las que alcanzan a quedar categorizadas en poder recibir un apoyo, entre comillas, en albergues, en sitios de paso, sin tener en cuenta sus circunstancias vitales,
marcándole la hora de a qué horas tiene que llegar, comida tipo catering, sin tener ni siquiera una cocina para poder hacerse sus alimentos, o sea, en una situación de infantilización y de vulneración de los derechos hacia las personas en situación de solicitud de asilo, y que cuando les deniegan el asilo, pues ya quedan por fuera de toda esa posibilidad o de ese mínimo acompañamiento, y se ven pues en la situación de buscarse la vida, pues en una sociedad en donde hay crisis de empleo, en donde hay además de porque toda esta situación de cómo nos tratan a los migrantes, pues nosotros la llamamos que es un racismo institucional, que además va acompañado de una ley de extranjería que necesita tener personas migrantes sin derechos, que necesita que las personas migrantes vivamos aquí 3 años, bueno, no sé de qué pensarán que vivan, pero vivimos 3 años, empadronados, poder demostrar que hemos estado teniendo una vida continuada en un sitio, no nos venden el padrón, no hay citas, y ahora consígase una oferta laboral de 40 horas con el salario mínimo interprofesional. Bueno, un poco ha habido alguna flexibilización en esta última reforma del Estatuto de Extranjería, pero todo esto no es más que racismo institucional. Y podemos pues entrar a debatir quién se beneficia de esta situación, a quién le benefician tener personas sin contrato, qué sectores de la economía se están beneficiando de una mano de obra femenina, porque ahora también se ha venido presentando una situación en que es bastante, o sea, la migración era muy masculinizada, pero ahora es feminizada. ¿Quiénes se están beneficiando de eso? Y hoy día, de 25 de noviembre, hay que poner el énfasis en las luchas feministas, cómo están planteándose frente a esta situación que estamos viviendo las mujeres migrantes. Y bueno, digamos también con situaciones en que hay compañeras, muchas compañeras que están pues en situación irregular y trabajando en sectores de cuidado y en sectores de atención a las personas, sosteniendo esta sociedad en los cuidados. Bueno, Luz ha mencionado un montón de situaciones que marcan el racismo institucional. Me encanta, Luz, porque lo has hecho así como con Chuy, como dice una amiga boliviana. Porque muchas veces dejamos pasar cosas y no le ponemos nombre, y todo esto es racismo institucional. El hecho de que no haya una cita, el hecho de que al sistema le interese que estemos en B, trabajando en la clandestinidad, trabajando en cuidados, sin cotizar ni nada, es una forma del sistema que nos niega derechos, pero no lo llamamos así. O sea, de hecho, cuando migramos ya asumimos que tenemos que estar trabajando 3 años en la clandestinidad, y entonces lo aceptamos pasivamente muchas veces en lugar de luchar contra este sistema, ¿no? Que nos obliga a estar 3 años, y este es el secreto a voces, ¿no? Que sino como se supone que sobrevivimos las personas que hemos migrado. Hablabas también de la acogida. Yo hace poco participé en un congreso sobre cómo está haciendo la acogida en Cataluña. Y la verdad era bastante penosa la forma en que desde la mirada de quien supuestamente acoge, cree que está acogiendo de maravillas, como si no hubiera nada que corregir, que nada que tuvieran, bueno, al menos tuvieron la voluntad de escucharnos en todo caso, y de que le pudiéramos decir que es una ley de acogida que no está preparada para los movimientos migratorios actuales, o una ley de acogida que no está preparada para recibir las mujeres que estamos sosteniendo el sistema de cuidados, que no está preparada ni siquiera traducida, que es lo más básico, traducida a otros idiomas, solo en catalán, una ley de acogida que no nos ve como seres humanos capaces, con otras habilidades, conocimientos, experiencias, formaciones profesionales, sino solo como mano de obra en el sector que le interesa a esta sociedad o al Estado español para que trabajemos, es decir, en los cuidados, en la obra y pro. Me hace mucha gracia esta reforma en el Estatuto de Extranjería, que nos manda a ver el catálogo de las profesiones que hace falta para el Estado español. Al Estado español le hace falta camareros, y camareros de barco. Entonces,
nuestros trabajos y nuestras formaciones tienen que ser dirigidas a eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sinnúmero de violencias invisibles e invisibilizadas, aceptadas también por nosotras que migramos, ¿no? Entonces, una de las cosas de esta jornada es justamente ponerle nombre y apellido a lo que nos está pasando y a movilizarnos, ¿no? A movilizarnos, a cambiar esta situación de que qué acogida de mierda perdón, estamos teniendo sin una mirada feminista, porque ese es el problema, una mirada feminista y antirracista, porque está pensada desde la blanquitud. No sé, quisierais compartir cómo os habéis sentido acogidas en Cataluña. Tenemos aquí a Jessica, que es una compañera que también ha sufrido, ha tenido situación de violencia, también por otras razones, y me gustaría que la escucháramos porque solo estamos, o sea, que sea más diverso, ¿no? Este conversatorio, el debate, poner en el centro otras situaciones que viven otras compañeras que emigran por otras razones que no son las económicas o porque salvamos el pellejo, básicamente. Y luego volvemos al tema de la acogida y el racismo. Vale, hola, buenos días. Perdón. Bueno, precisamente dirigimos desde acá, desde el punto de llegada desde Cataluña, que nos vemos forzadas a salir desde Colombia, no solamente por lo económico, no solamente por lo económico o por decirlo así, por lo que define el país, sino también por nuestras expresiones de género, ¿sabes? Yo siendo una mujer trans, eh, en Colombia no me dan las posibilidades para poder ser quien yo quiero ser, ¿sabes? Entonces, al venir acá a Cataluña, nos vemos en una parte de que al ser un poco más diverso, nos tratamos de adaptar aquí a las posibilidades que tenemos, pero también nos vemos un poco afectadas porque las personas trans siempre han sufrido algo de discriminación, ¿sabes? Entonces, al nosotras estar acá y ser migrantes, pues no tanto por ser nosotras también vivimos violencia machista, ¿sabes? O sea, somos un poco rechazadas y a la vez, pues si queremos encontrar un empleo o queremos tratar de hacer nuestras vidas como una persona normal, lo ven así, o sea, no te dan un trabajo fácil y ese te dificulta un poco y tratas de ir a instituciones o cosas donde puedan estar formadas para personas como nosotras, pero es un poco difícil porque solo lo ven como que ya tengas más de un tiempo o que tengas simplemente papeles, ¿sabes? Entonces se vulnera un poco esa parte. ¿Tú habías sido solicitante de asilo? ¿Te dieron alguna explicación de por qué te lo denegaron? No, o sea, yo tenía el asilo y siempre cada 6 meses iba a renovarlo y a que me dieran el permiso de trabajo, que es la tarjeta roja. Pero un día fui a renovarlo y me dijeron, no, te lo denegaron tal y ya está. Me quitaron la tarjeta y ya, y quedé, sin, o sea, quedé a la deriva, por decirlo así, a esperar el tiempo y es una parte un poco difícil porque al ya no tener una parte de que pueda decir, no, con esto puedo trabajar, o sea, ya es como date la vida como sea y ya no tienes otra opción, ¿sabes? Y es un poco difícil porque como está un poco cerrado la sociedad, entonces al no tener como era esa ayuda de los papeles, pues ya estás sin papeles y entonces también es una parte difícil porque sin papeles, aparte de que casi muchas cosas que sean sin papeles, eh, pues te ves así como victimizada porque no te contratan ni te señalan un poco por esta parte, ¿sabes? Claro, aquí tenemos un caso de solicitante de asilo, que bueno, en la sala seguramente habrá otras compañeras, y
por mi experiencia también acompañando procesos, es como, a ver, te vamos a aceptar tu solicitud de asilo hasta, como decía Luz, comprobemos tu situación. Y es un Estado que te deja, o sea, que va a juzgar si eres receptor de un asilo. O sea, tenemos nuestra vida entre dos estados. El estado del que hemos huido y el estado de acogida, entre comillas, ¿no? Y como en este caso, le dicen que no, ha sido aceptada su solicitud de asilo por la razón X, sin justificación ni nada, porque previamente hemos tenido que demostrar hasta qué calzones llevamos. Entonces, el Estado te dice, ok, no avanza tu solicitud de asilo. Entonces nos quedamos en un limbo legal, porque no tienes papeles, tienes un NIE que no te sirve para nada, porque no puedes encontrar trabajo. No, si estabas trabajando automáticamente en la seguridad social, pues no puedes seguir trabajando. Entonces vas perdiendo derechos, ¿no? Es como un Estado te puede dar una cosa y luego quitártela y quedarnos a la deriva. Esa es una de las cosas que deberíamos protestar, y para que haya una modificación a ese estatuto de extranjería, ¿no? De qué hacemos con estas solicitudes de asilo que están siendo denegadas a personas colombianas, peruanas. Conocemos un montón de compañeros y compañeras peruanas que han sido solicitantes de asilo, también de Centroamérica, que también por la situación de Centroamérica, de violencia, de las maras y el crimen organizado, pues también son solicitantes de asilo, pero se quedan en bragas cuando se les deniega esto, ¿no? Entonces son muchas las condiciones por las que decidimos estar aquí. No es solamente porque hay un problema económico, hay una situación de violencia, hay también situaciones donde tenemos que estar aquí, porque aquí está tu hijo. ¿Ves? Y hacerte la vida. Y en el caso de esta violencia machista que ha citado Lisa, por ejemplo, estamos en manos además de la justicia española, que muchas veces además nos vulnerabiliza, que no nos reconoce como las personas que hemos padecido la violencia, sino que nos pone en duda. Y otra vez viene el tema de las pruebas. Y un poco, antes de darle paso a la compañera de allá atrás que ha pedido la palabra, sí me gustaría responder a Estela con las pruebas, porque la carga de la prueba, tanto para víctimas de violencia machista, cae sobre la mujer, como la carga de la prueba cae sobre las víctimas que hemos huido de nuestros países y somos solicitantes de asilo. Entonces, Luz, ¿puedes? Yo quisiera, antes de responder, como partir de que tanto la migración como el asilo son derechos humanos. O sea, las personas en un documento que, bueno, también está muy bien en el papel, pero que no hay que cansarse de defender y de luchar por ello. Cualquier persona sobre este planeta tiene el derecho de vivir donde decida. Y la migración es un derecho. Y además de que es un derecho, es un fenómeno histórico que va de la mano de la vida de la humanidad. Y el asilo y el refugio también son un derecho. Y que desafortunadamente en los tiempos que corren, igual como el resto de derechos, se encuentra cada vez más atacado, cada vez más vulnerado. Y bueno, estamos en un momento verdaderamente crítico para los derechos. O sea, por eso hay que salir a la calle a defendernos, hay que organizarse, hay que estar en colectivo, porque es la única manera de seguir defendiendo esos derechos que se están arrancando. Entonces, a partir de ahí, claro, yo el caso que más conozco es el colombiano, porque es el que me ha tocado directamente en relación con el tema de las pruebas. O sea, en los años 90, cuando empezó una oleada muy importante de personas colombianas que tuvieron que salir por situaciones de violencia política, claro, también quienes tienen la oportunidad, entre comillas, de salir, pues también son quienes tienen mayor capital cultural, por así decirlo, líderes, personas con más reconocimiento y ya personas con unos recursos o económicos, porque se pueden pagar un pasaje hasta Europa o porque pueden tener el acompañamiento de una entidad de derechos humanos que les recoja
Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional, y ya estas son determinadas personas, o sea, ya no estamos hablando de personas de la base de las organizaciones sociales, de la persona campesina que tiene su familia y no puede sino salir a Ecuador o llegar a Bogotá, porque no pueden ya ni plantearse salir. Entonces ya, digamos que ahí también hay diferencias. Entonces, con el paso del tiempo y sobre todo a partir del año 2015, que fue el año en el que se quitó la exigencia de visa Schengen para personas colombianas, el flujo migratorio de personas hacia Europa por la vía de España, con quien compartimos, bueno, pues fueron los que llegaron a colonizar nuestros territorios y tenemos una matriz cultural que, bueno, nos fue impuesta en nuestros territorios, pues es más fácil llegar al Estado español y la gente por eso se plantea llegar a donde conoce el idioma, porque para otros sitios pues es mucho más difícil. Y eso ha significado pues un aumento muy importante a nivel numérico de personas que llegan aquí. Y sin entrar a valorar lo que tú planteabas de por qué lo hacen, bueno, digamos como a centrarme en el caso de la violencia por persecuciones de cualquier actor en Colombia. Entonces, ¿qué pruebas te piden? Que tú hayas instaurado denuncias, por ejemplo, que esté registrado en el registro de víctimas, que es una ley producto de la negociación de la autonegociación con el paramilitarismo del año 2008, en el que las víctimas tienen que ir a apuntarse a un registro de víctimas. Notas de prensa, información de entidades públicas como la Defensoría del Pueblo. Pero ¿qué pasa? Por un lado, que hay desconfianza en el momento de ir a denunciar, o cuando tú sales de tu sitio de origen, tú no vas a la oficina de derechos humanos, que en Colombia se llama la personería en el municipio, porque no confías en estas entidades, porque hay más que pruebas suficientes de que muchas veces en estas entidades quienes trabajan y son funcionarios públicos están y le pasan información justamente a los actores armados que están para que tú te vayas. Entonces la gente no confía en esos entes. O cuando van y hacen la denuncia, pues también le someten a un proceso de revictimización, porque siempre está en tela de juicio tu testimonio. Siempre están en tela de juicio. ¿Y usted por qué lo hizo? ¿Y usted para qué se metió en esto? ¿Y usted por qué si vio que estaban matando a la gente de la Asociación de Campesinos? ¿Para qué se metió? O sea, siempre es una actitud demasiado frecuente en las personas de los funcionarios públicos. Y ya cuando llegas acá, pues son esos papeles los que te piden. O sea, y además pruebe que sí, que no. Pero cuando llegan esas pruebas, entonces está lo que tú decías, de la máxima desde el 2016, Colombia ha firmado un proceso de paz y ya estamos en momento de posconflicto. Entonces, esas violencias que se han venido cometiendo, como la reincidencia de actores armados, la aparición de nuevos grupos armados, de nuevos grupos que victimizan a la población, pues eso ya no está dentro de lo que aquí se entiende como los actores armados. Y ahora con un agravante, y es que como ha habido un cambio de signo en la presidencia de la República, ahora nos enfrentamos a un momento en el que de pronto eso muy seguramente también va a ir en contra de los procesos de nuevas personas que lleguen aquí, porque a la gente la siguen amenazando. Diariamente en las noticias nos seguimos enterando de situaciones de violencia política, pero como ahora el gobierno es un gobierno progresista, pues entonces quien llegue aquí, pues bueno, va a encontrarse con otra puerta para decirle no, allá en Colombia ya están dadas las garantías. Y es importante entender por qué pasa eso. ¿Por qué políticamente el Estado español se niega y se viene negando desde hace muchos años atrás a que se evidencie esa violencia política? Porque es que en Colombia y en nuestros territorios de América Latina hay intereses económicos muy importantes de las empresas de este país, de los bancos, de Aguas de Barcelona, del Puerto de Barcelona, de todos los bancos, Banco Santander, BBVA. Hay muchos intereses económicos en juego y estas empresas que aquí tienen páginas y ríos de tinta hablando de la responsabilidad empresarial en nuestros territorios, allí están generando desplazamiento, contaminación, apropiación violenta de territorios y eso aquí no quiere que se conozca, eso aquí no se quiere evidenciar. Y además, pues porque también, y en el caso, por ejemplo, de las movilizaciones del año pasado, el papel del Estado español de defender a Iván Duque fue vergonzoso. O sea, mientras en Colombia estaban
abriendo fuego contra manifestantes, haciendo una represión institucional brutal aquí. El señor Borrell, que es el representante del Estado español ante la Unión Europea, le estaba lavando la cara y aquí lo estaban condecorando a Iván Duque en la Feria del Libro que hubo en Madrid el año pasado. ¿Por qué? Porque vino a firmar un tratado comercial con las empresas españolas. Entonces eso es lo que hace que aquí no se reconozca la situación que se vive en nuestros territorios. Y por otro lado es importante señalar también el importante negocio del control migratorio de las empresas que manejan los vuelos de deportación, de las empresas que controlan las fronteras. Hay un negocio que aquí las personas ciudadanas de este país no conocen y no saben en qué se van sus recursos, los impuestos que se pagan y el dinero europeo que va a estas empresas. Es una cosa impresionante en el negocio migratorio, por eso se necesita que haya control, que haya tancas, que no haya posibilidad de que en los países se puedan solicitar los visados. O sea, el Estado español no garantiza en los territorios que la gente pueda pedir los visados y no tenga que arriesgar su vida pasando las fronteras para llegar aquí, cuando aquí tampoco, cuando les piden no son, y bueno, las devoluciones en caliente, bueno, etcétera. Toda la vulneración de los derechos en las fronteras, pero en el caso de las personas migrantes, que son la mayoría de las que se encuentran en situación irregular, vienen en avión y entran por los aeropuertos. La gran mayoría de la migración irregular entra por los aeropuertos. Pero también hay una intencionalidad racista en señalar la frontera sur como el gran problema migratorio de este país, cuando la migración irregular que entra por la frontera sur es irrisoria al lado de la que entra por los aeropuertos. Y ahí hay un componente racista también. Como para ir cerrando también, quería ya como dejar que no se nos quede un trago amargo, quiero decir, que hablemos un poco de las resistencias que tenemos, ¿no? Tú decías algo de la autoorganización y el asociacionismo. Escuchemos a Viridiana cuál ha sido quizás su propia resistencia o la resistencia de tu colectivo. Para frenar como un poco esto o no vivirlo en esta forma, bueno, yo creo que esto que decían precisamente de vivirlo en colectivo, o sea, ya sea una red personal, si alguien tiene familia, si es necesario que te hagas de un grupo de amistades, si en actividades, sí, por lo que sea, creo que una forma importante es esa, donde encuentres un poco de retroalimentación desde preguntar de, oye, no tengo papeles, ¿puedo ir a la seguridad social o algo? ¿Puedo recibir algún servicio? Hasta, oye, no tengo dónde quedarme, oye, el contacto. O sea, creo que al final de cuentas es una red de apoyo que se necesita con retroalimentación para librarla lo mejor que se pueda, ¿no? O sea, ese me parece uno de los puntos más importantes. Quizás la otra, me he dado cuenta que no sé si sea en particular mi grupo social en México, a diferencia del que he encontrado aquí, vaya, no sé si es circunstancial, pero aquí veo que hay como, la gente está muy al pendiente, ¿no? O sea, las mujeres migrantes o migrantes en general que me ha tocado conocer, o sea, andan en todo, ¿no? O sea, que si se tienen que inscribir a un no sé qué, que si se tienen que empadronar, yo la verdad es que por lo regular siempre me siento un paso atrás en muchas ocasiones de, ay, no sabía ni siquiera que podía hacer esto, que tenía esto, que no. Creo que informarnos, o sea, no solo es un tema de migración, pero creo que en nuestro caso ayuda muchísimo a saber qué derechos tienes, qué obligaciones tienes, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y buscarle por todos lados, ¿no? En ese sentido. Un poco ser compasivos con los demás migrantes, no solo de aquí, o sea, incluso en México también, y en muchos países, ¿no? O sea, en todos lados, básicamente, tener, creo yo, un poco de compasión hacia las personas migrantes. No sabemos qué es lo que los ha llevado a la situación en la que están, a la desesperación en la que viven y a tomar las decisiones en las que han estado, ¿no? Entonces, creo que a final de cuentas, aunque no tengas de cerca a un migrante, puedes simplemente no ser parte de
de quienes están en contra, ¿no? Muchas veces no solo es que, por ejemplo, si no puedes recibir algún servicio de la seguridad social, no solo es el tema de que no puedas, sino que la sociedad también lo dice. Entras tan solo, por ejemplo, en redes sociales y cosas así, y ves el rechazo de la misma gente, ¿no? Si alguien hace una publicación de, oigan, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, hasta hace 2 años, las mujeres migrantes que no tenían la tarjeta sanitaria no podían abortar aquí. No sé si esto sigue haciendo, no sé si ya no lo sé, pero no solo es que no podías hacerlo, sino que ves el apoyo de la gente de, pues sí, claro, pues ¿qué quieren? Uno que paga impuestos y que, ¿por qué les vamos a pagar? Los quieren todo gratis, etcétera. Cuando la gente ni siquiera sabe de dónde, qué se está pagando de dónde, ¿no? O por qué situación esa persona está aquí hoy, o si tiene o no tiene, si, ¿sabes? O sea, como que parece que está justificado quitarle los derechos básicos, ¿no? O sea, a cualquier persona porque migró. De una manera que a la gente no le gusta. Entonces, creo que ser empáticos y eso, ¿no? Y frente a esos comentarios, ¿cómo os articuláis, por ejemplo, en Furia Mexicana? ¿Qué hacéis? Creo que tocando como el primer punto de tratar de ser como red para quien podamos, ¿no? O sea, prácticamente a donde nos llamen vamos, ¿no? O sea, no solo temas de mujeres que vienen migrando, sino a lo mejor alguien que necesita trabajo, a lo mejor alguien que necesita simplemente platicar, alguien que le está pasando mal aquí, violencia de género, alguien que, ¿no? Entonces, esto, ¿no? O sea, porque no solo ha sido la colectiva por la colectiva, sino que incluso considero yo ha sido red de las mismas integrantes, ¿no? No solo de ayudar por ayudar, sino de un genuino interés, ¿no? Por ayudarnos y mejorar la vida de las demás. Y incluso a las personas que nos toca indirectamente, ¿no? O sea, a las familias ¿no? O sea, si llega una chica, pues a su familia, a los hijos, a la comunidad, al tocar a quien se pueda y de la manera que sea necesario. Olvidamos de que dentro de nosotras hay un poder, el poder de cambiar cosas a nosotras mismas. Y sí, vosotras habéis dicho el tema del asociacionismo, el trabajar en colectivo, pero dentro de nosotras hay otras cosas. Por ejemplo, la alegría, que justamente iba a decir, ¿cómo hackeamos el sistema? Hay un grupo colombiano del Pacífico, unas mujeres que resisten con alegría, cantando el drama humano, el drama de que les maten a sus hijos, el drama humano de que mueran de hambre sus niños, el drama humano de las desapariciones y las movilizaciones forzosas que ha hablado Luz y que ha hablado Viridiana, el drama humano de tener que emigrar, lo vivimos desde la alegría. O sea, es paradójico, ¿no? Pero esa es una gran resistencia. Y cuando venimos aquí y migramos y vemos esta sociedad fría, nuestra resistencia es la ternura. Frente a toda esa losa que nos cae, que nosotras nos mantengamos alegres y todavía con nuestra calidez del Caribe o del Pacífico, es hackear este sistema. Entonces, tenemos que hacernos nuestra revisión de, a ver, ¿yo cómo me mantengo viva frente a esto? Yo, Norma Belis Torresano, me mantengo viva conservando la calidez que me dio mi tierra, por ejemplo, conservando mi alegría, aunque muchas veces estoy tensa y no me sale, pero en todo caso, la alegría, compañeras, esa es nuestra resistencia. Sin hacerle daño a nadie. Adiós. Espero que os hayáis sentido bien, cómodas en familia, porque este es un espacio de una comunalidad urbana, La Florida se avecina, que es un programa de la Generalitat de Cataluña, del Departamento de Empresa y Trabajo. Y entonces lo que queremos es movilizar las bases, establecer comunidades
y antes habíamos hablado de este sistema patriarcal y asistencialista que también es violento al ser paternalista, y la idea es que nos movilicemos nosotras desde la base, con nuestros saberes, nuestros poderes, nuestras experiencias. Entonces, por eso estamos aquí. No lo dije al principio, lo digo al final. Y bueno, muchas gracias por compartir este espacio en este día 25 de noviembre contra la eliminación de las violencias machistas. Nosotros lo trabajamos, será nuestro territorio. Ahí se lo dejamos, no queremos más velorio. Ahí se lo dejamos. No queremos más velorio. Llegan. No queremos más velorio. No queremos más muertos. No queremos más velorio. No queremos más entierros. No queremos más velorio. Que no disparen más armas. No queremos más velorio. Llegan. No queremos más velorio. Y no. No queremos más velorio. Y no. No queremos más velorio. No queremos más No muertos. queremos más velorio. No queremos más entierros. No queremos más velorio. Llegan. No queremos más velorio. Déjenos vivir tranquilos. No queremos más velorio. En nuestro río, nuestro mar.